hacer un programa que vamos a utilizar para entender, digamos, la psicopatía del pueblo de Israel. Es lo que habitualmente se conoce en este mundo de la psicología, en este mundo del estudio de la mente y el comportamiento humano. Esas son las pautas que permiten identificar a un psicópata, de esos que andan por allí. Pero como hoy vamos a hablar de dos en particular: Israel y su derecho divino. Vamos a escuchar lo que pocos días después de la teoría. Aquí ya hay una especie de sectarismo. Sectarismo en el sentido de que por esencia nosotros somos la luz y por esencia y tengan un comportamiento, digamos, que no esté ceñido por las órdenes de aquel Dios, entonces simplemente es la oscuridad. Es parte del pacto en el que se establece un contrato. Yo soy tu Dios, tú me tienes que adorar como un Dios, me debes obediencia. Muestra así de contundente y hace un llamamiento para que los miembros de la ONU utilicen todo su poder para detener muchos daños a una sociedad inocente, una sociedad civil que no está involucrada, pero desafortunadamente el tipo de guerra que nosotros sí somos humanos. No hay conflicto palestino-israelí. Hay una de las tiranías más crueles y brutales. El color de la tierra, los cristianos, porque son un signo, la criamos porque son un signo. El Talmud es la interpretación orgánica del Antiguo Testamento, hecho ya por los rabinos, maestros, profetas e iluminados judíos para su pueblo, en dos partes principales. El Talmud, en su primera parte, la Mishnah, que son las leyes religiosas, y la segunda parte, la Gemara, que son los comentarios, explicaciones e interpretaciones. ¿De quiénes? De maestros, profetas e iluminados judíos, ¿verdad? Para la conciencia del hombre común, este documento está lleno de supersticiones, odios y afirmaciones aberrantes. ¿Les quieren leer conmigo? Vamos a leer alguna de ellas. Los judíos, algunas de las sabias enseñanzas filantrópicas del Talmud. Esto está para que usted lo compruebe, amigo de Descubriendo. Esto no es para que lo rechace o lo acepte de tajo, para nada. Esto está aquí puesto para que usted se dé la oportunidad de investigarlo y vea el carácter psicópata de una nación aprendida por el carácter psicópata de su Dios. Y cómo sus propios líderes, entendiéndose como elegidos, han interpretado con gran, digamos, autoridad de que tales determinaciones son justas. Veámoslas. Los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos son llamados, ellos son bestias. No son humanos, pero los no judíos no son humanos, ellos son bestias. Parte del Talmud, Beba Mesia 114b. El no judío es una basura, un excremento. Esto son palabras de Shukman Arut, rabino Josefo Caro. Todos los niños gentiles son animales. Yavemot 98a. Considera al goí, es decir, al no judío, como un animal bestial y feroz, y trátalo como tal. Pon tu celo y tu ingenio en destruirle. Está en el tomo 2, el tomo 3 del libro 2, del capítulo 4 y el artículo 5. Los pueblos de gentiles, llámese no judíos, constituyen el prepucio del género humano que debe ser cortado. Libro del Har C.N. Con. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo ven ustedes esto del Talmud? No me crean, no lo acepten, no lo rechacen, ténganlo allí, investíguenlo y amplíenlo. Tal vez esto da explicación a la respuesta que dio la embajadora de Israel en España, luego de preguntársele que si se puede justificar el asesinato de 14,000 niños y niñas inocentes en la franja, solo en 6 meses. Ya van más de 6 meses, por supuesto. Miren lo que respondió muy atentamente la señora embajadora de Israel en España. Embajadora, hablemos de Gaza.
¿Se puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en 6 meses? Pues yo rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato. No es asesinato. Israel creo que es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no sea muchos daños a una sociedad inocente, una sociedad civil que no está involucrada, pero desafortunadamente el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamas hacen todo para que esta población civil esté allá y para que haya cuanto más bajos civiles. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo rechazo con toda fuerza la palabra asesinato, como le preguntó la presentadora, responde la embajadora de Israel en España. Yo rechazo con toda fuerza la palabra asesinato, no es asesinato. ¿Y por qué no es asesinato? Pues el fin justifica los medios. Ese fin, que fue el que le puso Jehová Elohim a estos personajes desde que comenzó en su elección como pueblo elegido. Ahí empieza la justificación de la guerra, del enfrentamiento. Entonces estos son niños bien muertos. No importa que un niño esté en el lugar que quiere estar, en una escuela de refugiados, no importa, o esté herido, su padre, su familia, en un hospital, solo con el derecho a la defensa y porque allí, por sospecha incluso, esté un atacante de Hamas, pues es suficiente. El fin justifica los medios. Pero si a eso le suma a usted lo que estamos leyendo acá, te lo está diciendo Dios, para ellos, ¿no? Te lo está diciendo Dios. Puedes hacerlo. No hay ninguna vergüenza, no hay ningún mal en aquello. Te lo está diciendo Dios. Y eso mismo lo escuché en un debate que creo que varios de ustedes vieron, en el que fuimos invitados a una iglesia evangélica, defendiendo, en aquel entonces ni siquiera se había presentado esto que está pasando en Gaza. Pero ya a nivel los pastores se justifica la muerte de los niños a partir de aquello, diciendo como argumento, si Dios da la vida, Dios la puede quitar. Por Dios, ¿dónde ponemos nosotros el sentido lógico y el sentido de amor universal de la creación, que tiene como fundamento siempre sustentarla? El caos no es principio real en la creación. El caos es el principio de la destrucción de la humanidad o de las humanidades. Justificar esto es realmente pues tener la cabeza yo no sé dónde. Pero sigamos con algunas de las sabias enseñanzas de las filantrópicas del Talmud. El Akun, o el no judío, es como un perro. Sí, la Sagrada Escritura enseña a honrar al perro más que a un no judío. También Jehová creó al no judío en formas. Por lo tanto, el no judío es un animal en forma humana, condenado a ser el judío de día, condenado a servir al judío día y noche. Las almas de los judíos provienen del espíritu de las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros y se llaman cerdos. Aunque el no judío tiene la misma estructura corporal del judío, ellos se comparan con el judío como un mono a un humano. Si tú comes con un gentil, es decir, un no judío, es lo mismo que si comes con un perro. No lo desechen. Guárdenlo, investíguenlo, amplíenlo. Tal vez eso está explicando muchos comportamientos de los que se sienten dueños del planeta Tierra. Y no vayan a creer ustedes que el señor del bigotico chistoso de la Segunda Guerra Mundial tenía razón. Pues no tenía razón, porque era de uno de ellos mismos. Solo que era importante crear la estrategia del famoso exterminio para ganar un favor
porque luego de la Segunda Guerra Mundial, el señor del bigotico chistoso, y ustedes aquí saben a quién me refiero, les hizo un favor. Puesto que de ahí en adelante, 1947, sale la resolución de la ONU que les permite su retorno. ¿Retorno? ¿A algo que 2000 años habían dejado? No, a posesar lo que ya tenían otros. Como ya lo había prometido el propio Jehová a Abraham en una tierra que estaba ocupada. Era la siguiente ocupación, más larga, 2000 años. La diáspora que empezó con la destrucción en el 70 del segundo templo de Salomón, o mejor, el templo de Herodes. De ahí en adelante, todos ellos comenzaron a ser nacidos en Europa y llegan desde el 47 y 48 como judíos, llamándose semitas, a desplazar a los verdaderos semitas que estaban allí hace ya 2000 años. Claro, eso no se explica de la manera en que lo estoy haciendo en los grandes medios de comunicación, porque hay que recordar a quién defienden los medios de comunicación. De hecho, decirlo en este medio de comunicación es exponerse a que sea incluso también censurado. Pero en ocasiones hay que decirlo. En ocasiones hay que perder el miedo y decirlo. En ocasiones hay que aventurarse en decirlo para que las personas dejen de estar en aquel engaño. Vean ustedes cómo este joven, integrante de la FDI, de las fuerzas de la defensa israelí, se refiere precisamente a los palestinos de Cisjordania. Ni siquiera le va a hablar de los que están en Gaza, los que están en Ramallah, en Cisjordania. Miren lo que dice. ¿Qué quieres filmar aquí? Animales, animales. Toda Ramallah, Cisjordania es una jungla. Allí hay monos, perros. El problema es que los animales están encerrados, no pueden salir. Nosotros somos humanos, los palestinos son animales. Ellos no son humanos, nosotros sí somos humanos. No me importa, dejen de filmar. El jefe de personal puede ver todo lo que acabo de decir. No sintió ningún tipo de temor de que lo que acaba de decir en cámara, su superior lo sancione. Son animales. Puedes grabarlo como en el Discovery Channel. Todo Ramallah, Cisjordania. Es una jungla. Hay monos, perros, gorilas. Pero están encerrados y no pueden salir. Los palestinos son animales, nosotros somos humanos. ¿Tenía razón el muchacho? Es que el muchacho ha sido formado no solamente en la academia militar. El muchacho no solamente tiene un entrenamiento militar. El muchacho de la FDI, la Fuerza de Defensa Israelí. El muchacho tiene una preparación religiosa. Vive en un estado que no es un estado laico, es un estado judío. Y al ser un estado judío fundamenta su desarrollo a partir de una, vamos a llamarla así, una constitución. Esa constitución está fundamentada en las leyes que le dio el draconiano Jehová a Moisés. Ahí se constituye y a partir de allí viene la enseñanza que gesta la psicopatía. Nosotros no podemos declarar que el psicópata número uno, lo que está pasando, sea Benjamín Netanyahu. No, porque estaríamos nosotros excluyendo la mayoría que viene formado dentro de ese judaísmo. Dentro de esa tendencia que este Dios en el Antiguo Testamento les enseñó a punta incluso también de castigos. No vayan a creer ustedes que todo esto lo aprendieron con su linda cara. A Yahvé, el Elohim draconiano, le costó en diferentes oportunidades castigos. Si no recuerden, en muchas oportunidades que los dejó solo para que aprendieran a sujetarse a él. Decía que era un pueblo difícil de conducir. Era de su propia genética incluso. Vean ustedes. Miren lo que dice esta cita. Éxodo 22, 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Eso quién lo dice? Elohim Yahvé.
Pero además, Deuteronomio 7:2, y Jehová, tu Dios, las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado a otras naciones, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Solo del pasado? ¿Solo hechos del pasado? No. Aquí les voy a mostrar a Gideon Levy, que es un periodista israelí que en el año 2021 ganó el premio Sokolov, el más importante que Israel otorga a la prensa. Pero miren cómo este periodista, Gideon Levy, habla precisamente de lo que está haciendo Israel en Palestina. No hay conflicto palestino-israelí, hay una brutal ocupación israelí que debe terminar de una forma u otra. Los ciudadanos palestinos, a los que llamamos árabes israelíes, que ganaron algún tipo de derechos civiles, se les discrimina sistemáticamente en nuestro patio trasero, Palestina ocupada. Hay un régimen que es hoy, por mucho, una de las tiranías más crueles y brutales en la tierra. Sé de lo que hablo porque lo cubro desde hace 40 años. Este régimen no se puede definir sino con una apartheid. Dos pueblos viven en un pedazo de tierra. Un pueblo tiene todos los derechos del mundo, y me refiero a los territorios ocupados. Un pueblo tiene todos los derechos del mundo, mientras que el otro no tiene ningún derecho. Parece apartheid. Habla ahora es apartheid. Nadie puede contradecirlo y nadie puede negarlo. Nadie que haya estado allí y que sea suficientemente justo, vayan al Valle del Jordán, vean la prosperidad en los asentamientos israelíes, y luego vayan a ver a los palestinos que viven allí sin electricidad, sin agua, sin ningún derecho. Después me dicen si es apartheid, o podrían inventarle otro título. No hablen de simetría, no hablen de simetría. No lo dice un antisemita, no lo está diciendo, no lo digo yo, que no tengo nada que ver con eso ya, lo dice un periodista israelí, ganador de premio Sokolov, el más importante que Israel otorga a la prensa. ¿Y por qué lo dice? Hombre, porque algunos de ellos denuncian precisamente lo que está ocurriendo. ¿Es psicopatía? ¿Es psicopatía? ¿Nos estamos dando cuenta? Bien, pero ese fanatismo religioso se vive a nivel político. El personaje que ven en pantalla se llama Almon Cohen, político israelí, miembro del Parlamento de la Hanesh, por el partido Poder Judío, partido que es líder también el ministro de Seguridad Nacional de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, otro fanático peligrosísimo. Miren lo que dice en esta entrevista en un medio de comunicación israelí. El primer ministro es el único que necesitamos desplegar el ejército en Rafah. Hay que atacarles cuando estén cansados. Estamos esperando porque ellos están en el ayuno. En el ayuno del Ramadán es mejor porque están débiles y cansados. Necesitamos desplegar el ejército en Rafah. Hay que atacarles cuando estén cansados y débiles. Hay que romper los huesos en el ayuno del Ramadán. Es el mejor momento para acabarlos. No siento pena por ellos. Esto es lo que enseñó el psicópata, la psicopatía. Y esto que están escuchando ustedes ahora es psicopatía de quienes obedecen el mandato. La pregunta es, ¿debemos sentir algún temor nosotros, los seres humanos, puesto que esto simplemente lo van a padecer, si muchos los palestinos, y como les voy a mostrar, los enemigos de la región? ¿O en algún momento esto pretende tener un alcance mucho más allá del gran Israel, que es el sueño de ellos? ¿Piensan ellos en un gobierno mundial, en la venida de un Mesías que les dé la tierra prometida, que ya no sería el gran Israel simplemente, podría ser el planeta Tierra? Aquella promesa que Yahvé le hizo de que al alzar su mirada a Abraham, todo lo que alcanzara a ver con la vista, eso se lo daría.
nos hace dudar precisamente si las aspiraciones solamente son regionales en esta parte del desierto del Sinaí, o va mucho más allá. Esto para que cada uno lo vayamos comprendiendo. Deuteronomio dice, Deuteronomio 2, 33, 34, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y los derrotamos a él y a sus hijos y a todos sus pueblos. Tomamos entonces todas las ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. No dejamos ninguno. Vean ustedes cómo llegan a la Cisjordania ocupada los colonos. Ustedes deben identificar el término colonos como aquellos judíos europeos que desde 1948 se han ido para allá a quitarle la tierra, las casas a los que vivían allí, porque simplemente les pertenece y así se los dijo Dios. Es como si usted viviendo en su casa, alguien le toca la puerta y le dice, Señor, hasta el sol de hoy esta casa es suya, es mía, porque alguien antes de usted me la dio a mí. Y usted sin ningún problema le desocupe la casa y se vaya. No creo que lo haga usted solamente así. Bueno, va a surgir una resistencia en usted para entregarle a este personaje aparecido su casa. Claro que este personaje aparecido tiene la habilidad para hacerlo ver a usted como un terrorista, no como alguien que está ejerciendo una resistencia para que le quiten su casa. Vean ustedes lo que le pasó a esta señora por parte de unos colonos. Una mujer palestina anciana y frágil, mucho mayor que Israel, es decir, mucho más anciana, es desalojada de su hogar por los colonos judíos provenientes de Europa del Este. La arrojan a la calle al igual que a toda su familia mientras ella grita y suplica llorando, no, esta es mi casa. Este es el pan de cada día para muchos en este lugar. De hecho, miren, acá les muestro, quiero mostrarles cómo Israel ampliará el uso de armas de fuego entre los colonos. Así es, miren esta imagen, lo dice todo. Las autoridades de ocupación israelí planean aumentar la propiedad de las armas de fuego entre los colonos judíos en un esfuerzo de hacer frente a los presuntos ataques de palestinos, según el Centro de Información Palestino. El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, está haciendo campaña por una expansión del sistema que permita a más colonos, especialmente aquellos que pasaron en su servicio militar en las unidades de combate, un mayor acceso a las armas y rifles para enfrentar ataques de lobos solitarios y palestinos. Entonces lo que está haciendo ver aquí la noticia es que tienen que defenderse de los salvajes palestinos. Ya expliqué, los palestinos hacen una resistencia para no ser desocupados. Pero qué habilidad tan impresionante la que tiene el ocupante para hacerse la víctima. ¿Quién enseñó esto? ¿Quién enseñó esta estrategia? Pues el psicópata mayor, como les estoy explicando. El psicópata mayor dice golpea y luego hazte notar como víctima porque yo estoy siendo tu Dios detrás de ti. Y todos lo que hagan, aparte de ti, alguna acción, por no hacerlo conforme a lo que yo Dios quiero, pues son los del diablo, son los de la luz, son los de las tinieblas. ¿Recuerdan lo que les mostré al principio? Nosotros somos la luz y ustedes son las tinieblas. Imagínense que usted teniendo dos hijos, le diga al uno sobre el otro que el uno es el preferido y el otro no. De hecho, el mismo Yahvé lo hizo con Abraham y con Isaac. Perdón, con el mismo Abraham él lo hizo, y a partir de eso Isaac y Ismael, Isaac. El primero Ismael, el primogénito,
y luego Isaac, que fue el que quiso que fuera la descendencia, una enemistad inmediatamente, o la posterior entre Jacob y Esaú, por la primogenitura. Nótese que hay una constante, el enfrentamiento de dos hermanos. El enfrentamiento que garantiza la guerra que garantiza el alimento, la energía, la sangre y todo aquello. Estrategias. Bien, entonces ese eje del mal, los de las tinieblas, se le conoce como el eje del mal de la región, que es un conjunto de países y grupos de resistencia armada enemigos del propósito colonialista y expansionista de Israel en Palestina. Son considerados por Estados Unidos y las potencias occidentales como formaciones terroristas. Entonces, ¿a quiénes tenemos acá? Pues tenemos al régimen sirio, tenemos a la República Islámica de Irán, que también ya ahorita le catalogan sus fuerzas militares como terroristas, el propio Irak, o Hamas, o la Yihad Islámica, o Hezbollah, o los hutíes de Yemen. Entonces lo que ha venido haciendo Israel últimamente es expandir el conflicto, no solamente contra Hamas en Gaza, sino llevarlo a la región. Porque llevarlo a la región, bueno, también partiendo de la ayuda de Occidente y sobre todo Estados Unidos, puede hacerse el control de lo que se conoce como el Gran Israel. El Gran Israel vincula lo que es Israel con Franja de Gaza, con Cisjordania y sobre todo con Jerusalén Este, que hoy está ocupada por los palestinos o por los árabes, pero más allá para el Gran Israel, como lo hemos denunciado en otros de nuestros contenidos, acá para todos ustedes. Entonces, lo interesante de esto es que el propósito va mucho más allá, simplemente del exterminio étnico a una región en particular. El propósito es controlar la región, y la región para controlar en sí un lugar y un territorio que en este caso es Jerusalén. Jerusalén porque en Jerusalén hay un territorio, un espacio, una explanada que hoy se llama la explanada de las mezquitas, que tiene dos monumentos que hacen parte del conjunto sagrado de elementos del Islam. Eso debe ser destruido para poder reconstruir por tercera vez el templo de adoración. Templo de adoración que se reconstruye en tiempos definitivos según proyectos del propio pueblo de Israel, dirigidos por su Elohim Yahvé. El Mesías que debe retornar en ese templo para retomar la adoración, para abrir la adoración, para restituir los sacrificios y traer el Mesías controlador del mundo, el que le dará el control sobre sus enemigos, no solamente ahí en Gaza o en Cisjordania, sino en la región y más allá del mundo. Israel nos ha planteado que la capacidad que ha tenido para desafiar las resoluciones de la ONU, las determinaciones y llamamientos de la Corte Internacional de Justicia o el mismo Consejo de Seguridad, pues puede hacer lo que quiera. Tiene carta abierta para hacer lo que quiera. El nacimiento de la vaca roja de Israel, la llegada del Mesías judío. Este que ven en pantalla es el ministro de Patrimonio de Israel, se llama Animá Eliyahu. Explica sus delirios religiosos a su hija, diciéndole que la vaquilla roja es el primer signo del fin del mundo que traerá la purificación. Le dice él a su hija: criamos a la vaquilla roja porque son un signo de nuestro retorno y salvación. Estamos buscando la purificación, es decir, la vaquilla simboliza el primer paso del fin del mundo y la llegada del Mesías. Todo el mundo habla de ello. Echémonos un poquito acá lo que nos dice. La vaca roja por la que hemos llorado es del color de la tierra. Los cristianos porque son un signo, la criamos porque son un signo de nuestro retorno y nuestra salvación. Son vaquillas muy especiales, le dice a sus hijas. El mundo entero habla sobre ello. El mundo entero habla sobre ello. Aminá Eliyahu, actual ministro de Patrimonio de Israel. Entonces, no es algo por ahí que se les ocurrió. Lo tienen claro. Miren, acá lo tenemos la noticia. Un grupo judío busca la vaca perfecta para provocar la llegada del Mesías. Un movimiento mesiánico destina miles de dólares en el proyecto de crianza de un bovino bermejo de color rojo, paso indispensable según las escrituras hebreas para la construcción del tercer templo de Jerusalén y la explanada de las mezquitas. Pero para que todo esto pueda funcionar, evidentemente tiene que ocurrir algo antes.
¿Qué es lo que tiene que ocurrir antes? Pues poseer la tierra. Y es lo que estamos viendo. La coronación, amigos, de Descubriendo, de este plan. Ahora, ¿por qué, a pesar de todo lo que he contado, no hay poder humano que los detenga? Bueno, entre otras cosas porque son dueños del sistema económico mundial. Deuteronomio 23, 19, 20 dice: no exigirás de tu hermano judío interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño, del no judío, podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios, el Dios Elohim. Entonces, recordemos que en el año 1913, en la reunión de la isla de Jekyll, en los Estados Unidos, un grupo de banqueros de origen judío crearon el denominado Sistema de la Reserva Federal, que un año luego tendría el monopolio de emisión de la moneda norteamericana. Tengan en cuenta que el Sistema de la Reserva Federal, que imprime los dólares, no es un banco perteneciente a los gringos, al estadounidense. Es un banco privado que desde 1913 tiene el monopolio de emisión de la moneda que después de la Segunda Guerra Mundial se constituiría en la reunión de Bretton Woods en la moneda de dominio mundial. Moneda que es controlada por la potencia que hoy debe ayudar a Israel, me refiero a los Estados Unidos. Potencia que también después de 1947 ayudó a la reconstrucción de la Europa. Europa hoy que le debe esa reconstrucción y por eso actúa conforme a los intereses que defiende de Israel. Entonces vemos un mundo occidental que le debe su sistema financiero, su sistema económico mundial al Señor que hoy gobierna, a partir de sus sociedades secretas, a partir del dinero que muestra en el billete de dólar toda la simbología del triángulo iluminado con el ojo del Elohim Yahvé. En God we trust, dice la parte trasera de este billete. En Dios confiamos. ¿En cuál Dios? Elohim Yahvé. ¿El universal? Jamás. El Dios de la materia es uno. Los draconianos el draconiano de Elohim. Entonces, amigos de Descubriendo, la psicopatía tiene un propósito final. Se llama control mundial. Lo que dice el nuevo orden mundial. Lo que dice su billete de dólar. Que irónicamente detrás de toda la simbología lo demuestra. Las potencias occidentales, como también las potencias orientales, al no darse cuenta, podrían estar impulsando el mundo hacia lo mismo. Pero puede pasar dentro de todo esto una reivindicación de la vida, de la verdad y la justicia en el planeta Tierra. Bueno, así como este pueblo tiene su proyecto y quiere coronarlo, desconoce completamente el poder que viene para restituir la verdad y la justicia al planeta Tierra. Y ese está determinado primero por el despertar de conciencia de muchos en esta humanidad. Despertar de conciencia que no será efectivo en la medida en que el ser humano no abra los ojos y no se asuste cada vez que se hace este tipo de denuncia, sino que más bien calme su mente e intente analizar más allá de lo que le dijeron que era sagrado y pueda aprender y pueda profundizar y pueda crear una conciencia que se levanta, que a su vez toque una masa crítica de seres humanos en el planeta Tierra, provocando que el espíritu del planeta, que el espíritu y la frecuencia del planeta comience a variar. Y que se comience con esa variación en 4 elementos a desmontar el orden oscuro que se quiere implementar en su etapa final. Lo que sí es cierto es que la manifestación, o una de las manifestaciones que hoy se puede entender en lo que yo estoy haciendo aquí, se suma a la que muchos hombres valientes, hombres y mujeres valientes en el planeta Tierra en este momento hacen como señal de que ese tiempo llegó. Pero no porque seamos personas especiales o designadas, no, nada de eso. Eso hace parte también de la misma manipulación. Es la necesidad de la verdad, es la necesidad de la justicia, es la necesidad del fin del engaño, es la necesidad de la transparencia, de que la humanidad sienta al verdadero creador. Pero no como un ser al que hay que arrodillársele, sino como la potencia misma de Él en nosotros, que trasladado en palabras, acciones y transformación, pues se hace vivo. Les invito a que investiguen, a que compartan, a que no callen,
pero lo que lo hagan con inteligencia, con la profundidad del sentimiento lógico que pueda abrir los ojos del nuevo buscador.